y evitar igualmente la tendencia, que es fruto habitualmente de la impotencia, a desarrollar teorías conspiratorias, ¿no? A recurrir a algún tipo de monoteísmo negativo, de encarnar todos los males del mundo en una sola fuerza providente y omnipotente que estaría disponiendo todos los hilos sobre el terreno. Yo la verdad es que cuando inicialmente hace meses se nos invitó a esta conversación, no habían ocurrido tantas cosas y tan algunas dramáticas. Estaba todo muy enfocado en Palestina, ¿no? Ahora sí que creo que es necesario como plantearse cómo inscribimos lo que ocurre en Palestina, el genocidio israelí en Palestina, en lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo. A mí me hubiera gustado insistir en algunas ideas que tienen que ver tanto con las conexiones en lo horizontal como las conexiones en lo vertical, es decir, tanto con el recorrido histórico, la amnesia histórica que, además la violencia sirve para eso, que es uno de los problemas de la violencia, ¿no? Hay un acto de violencia de Hamás el 7 de octubre que de pronto tiene otros efectos que hay que explorar y algunos puede que incluso no sean enteramente negativos, o una parte del pueblo palestino los reivindicaría como no enteramente negativos en ese contexto en el que se producen los ataques de Hamás. Pero lo que es cierto es que la actualidad de la violencia lo que hace es inmediatamente suprimir todas las conexiones del pasado. Me hubiera interesado mucho unir algunas cosas que ha dicho Iñaki con otras que ha dicho Teresa en este sentido sobre el proyecto sionista como un proyecto nacionalista del siglo XIX, típico de los nacionalismos del siglo XIX. Todas las naciones se crean en el siglo XIX y no antes, a pesar de las pretensiones de la reina Isabel la Católica. Se crean en el siglo XIX, y luego vincular el proyecto sionista al antisemitismo europeo, que creo que eso es muy importante. O sea, que el sionismo que luego se traduce en el establecimiento del Estado de Israel es en realidad, y esto puede, sin duda, me acusarían inmediatamente de antisemitismo, es en realidad uno de los proyectos del antisemitismo europeo. El otro es el exterminio, el holocausto, que felizmente fracasó en parte, triunfó en muchos millones de víctimas, pero no se consumó. Y el que sí se consumó fue el de la expulsión, de los judíos de Europa. Y ese es un proyecto claramente sionista. Y eso se vincula obviamente a un proyecto colonial que en ese momento está vinculado a la presencia británica en Palestina, y a todo este proyecto del que ha hablado Iñaki, que es un proyecto expansionista. Luego al final diré algo rápidamente. En todo caso, a mí parece que se me había destinado a recoger un poco los datos y a inscribir lo que está ocurriendo en un contexto global, geopolítico global. Antes de empezar, Teresa, Iñaki y yo comentábamos que desde 2003, desde la invasión estadounidense de Irak, todo había ido de mal en peor en la zona, había sido un deterioro constante. No, yo me gustaría aquí traer a la memoria un acontecimiento que, aunque finalmente fue fugaz y finalmente fue mal logrado, sin embargo generó muchas esperanzas, y no solamente en la región, sino en todo el mundo. Hubo realmente algo así como un proyecto de redemocratización global fallido en 2011, que es verdad, empieza en la región, empieza en el norte de África y empieza en Oriente Medio. Y ese proyecto además luego se extiende. Tenemos un 15M en España, tenemos Gezi, la plaza en Estambul, tenemos Occupy Wall Street. Es decir, hay un proyecto de redemocratización global que empieza en esta región. Recordaréis, pues no sé, los que pasábamos de un lado al otro del Mediterráneo, íbamos en mi caso, de la Casba tunecina a la Puerta del Sol, pues ver ahí un diálogo, había un permanente interpelarse de un lado al otro del Mediterráneo. Y bueno, creo que ese proyecto de redemocratización fallida
despertó muchísimas esperanzas. No solo despertó muchísimas esperanzas, sino que durante unos meses, el tiempo pasa muy deprisa y por encima nos cabalgan al galope varios caballos del apocalipsis, pues se nos olvida que esos meses fueron meses. Y fueron meses y en algún sitio fueron incluso años en los que los pueblos de la región, yo no voy a hablar de pueblos árabes, porque fueron también kurdos, fueron también bereberes, fueron también mujeres, pues creyeron que se podía desactivar el entramado que se había creado durante la Guerra Fría en esa zona del mundo, que estaba basado en lo que Yassin Saleh llama los tres monstruos, ¿no? Y que son muy claramente las dictaduras locales, las intervenciones imperialistas y el yihadismo, el islamismo violento terrorista. Yo creo que sí, que hay un momento que ahora nos recordamos en el que de alguna manera esas fuerzas quedaron momentáneamente desactivadas, al menos en la vivencia, en la experiencia de millones de árabes desde Mauritania hasta el Golfo, que se alzaron contra sus respectivas dictaduras. Me acuerdo, por ejemplo, que Khaled Shahia, que era entonces redactor jefe del Akhbar, el periódico progresista libanés, escribió unos meses antes, era el 1 de marzo, si no recuerdo mal, a Ben Laden lo mataron, lo asesinaron en una ejecución extralegal los estadounidenses en mayo del 2011. Pues el 1 de marzo del 2011, Khaled Shahia escribía un artículo en el que anunciaba la muerte de Ben Laden, pero no es la muerte física para la que faltaban 2 meses, sino la muerte política de Ben Laden en el mundo árabe, en la región del norte de África y del Medio Oriente. Y decía que por 2 motivos. Primero, porque los pueblos de la región estaban librándose de sus dictaduras, y esas dictaduras habían sido de alguna manera también el pretexto de muchos movimientos islamistas radicales o yihadistas, y porque en cualquier caso, decía, no va a haber más remedio, el imperialismo no va a tener más remedio que negociar con islamismos moderados. En realidad eso es lo que pasó, eso que decía Khaled Shahia en ese momento, exactamente lo que ocurrió, ¿no? Si pensamos desde luego en Túnez o en Egipto, donde Estados Unidos y Europa tuvieron que aceptar gobiernos democráticos de cuño islamista moderado. En todo caso, ya eso es el resultado de una contrarrevolución, ¿no? Yo creo que no hay que ser cicateros con lo que ocurrió en esos años en el mundo árabe, en el norte de África y el Medio Oriente, ¿no? Somos muy generosos cuando valoramos nuestra intervención en la historia, la europea, ¿no? Y entonces hubo una revolución de 1830 en Europa y una revolución de 1848 y los Estados Unidos llaman a su independencia revolución, y en todos los libros de texto se la llama así, y sin embargo somos muy cicateros a la hora de llamar revoluciones a todos esos movimientos. En un caso fueron intifadas, en otros revueltas, pero nos gusta mucho imaginarnos a los árabes como fundamentalmente revoltosos en todo caso, ¿no? O terroristas, o si de pronto se rebelan, pues lo hacen desde el concepto de revuelta y no aspiran nunca, porque tampoco tienen ningún programa y no son capaces de prever lo que va a ocurrir, pues entonces pues hay una revuelta. Pues no, yo creo que no tenemos que ser cicateros. Ya hubo una revolución y hubo varias contrarrevoluciones. Inmediatamente, esto ha ocurrido siempre, ¿no? Eso es lo que pasó en 1830 en Europa y en 1848, que acabaron con 2 restauraciones, monárquica una y la otra imperial con Napoleón el Pequeño. Bueno, pues hubo al menos dos contrarrevoluciones.
Y aquí yo creo que sí conviene decir que en esas contrarrevoluciones las potencias europeas y Estados Unidos, que jugaron sin embargo un papel marginal. Ahí esas dos contrarrevoluciones fueron una, la del islamismo moderado, que estaba encabezado por Qatar y por Turquía, por el neotomanismo de Erdogan, que entonces todavía pensaba en negociar con los kurdos y que tenía un proyecto democrático para este nuevo imperio otomano, y del otro lado estaba Arabia Saudí y los Emiratos, y con un tercer elemento que naturalmente es Irán. Y había una guerra, que era una guerra fría y a veces caliente, como luego en el Yemen, entre Arabia Saudí e Irán. O sea, si no se comprende que primero hubo una revolución y luego que hubo varias contrarrevoluciones, y que en esas contrarrevoluciones se generó lo que la revista Critique francesa llamaba un nuevo desorden global, con una retirada relativa de los Estados Unidos como potencia hegemónica en la zona, y una activación de apetitos imperiales entre pequeñas potencias, creo que no se entiende nada de lo que ha ocurrido en estos años. A todas estas hay que añadir un elemento evidente que estamos hablando aquí desde el principio, que es Israel, que nunca ha tenido ningún interés en que haya democracia en el mundo árabe, y que siempre, incluido Hamás, ha procurado privilegiar las soluciones violentas o las soluciones islamistas. Es decir, que hay también, entre las muchas, digamos, complicidades no buscadas, pero en cualquier caso sucedidas sobre el terreno, también está esta. O sea, que Israel ha sido otra fuerza contrarrevolucionaria que no podemos olvidar en la zona. Bueno, pues es verdad, estas varias contrarrevoluciones se vuelcan sobre el mundo árabe y vuelven atrás en el tiempo. A mí me gusta mucho una fórmula que en una conversación privada utilizó Constantino Bértolo, y que yo luego he utilizado en muchos artículos y textos, esta del derretimiento de la Guerra Fría. O sea, lo que ocurre en ese momento en el norte de África y en el Medio Oriente es esto, es el derretimiento de la Guerra Fría, que había repartido la zona entre dictaduras laicas y dictaduras teocráticas. Todas eran dictaduras. Y ninguna, por cierto, como sabemos, y lo habéis mencionado también, ninguna se preocupó realmente de Palestina. Porque estamos hablando aquí acusando a los occidentales con mucho fundamento, pero nos olvidamos de que los gobiernos árabes solo han hecho retórica, propaganda retórica, y no han hecho absolutamente nada por Palestina. En efecto, mientras todos ellos, desde Sudán hasta Arabia Saudí, bueno, ya Emiratos, en este caso con Sudán y Marruecos, han establecido ya relaciones con Israel. Arabia Saudí era el próximo. Bueno, al mismo tiempo tienen unas poblaciones a las que controlan dictatorialmente, pero a las que hay que permitir un desahogo. Y en el mundo árabe está permitido manifestarte por Palestina, pero por ninguna otra cosa, porque han vuelto de nuevo, tras la victoria de estas varias contrarrevoluciones, los tres monstruos de Yassin al-Saleh. Las dictaduras locales, las intervenciones imperialistas y, en algún sentido, los islamismos yihadistas. Aunque me gustaría hacer también una observación. Hace unos años, hace 4 años, la Fundación Adenauer publicaba una encuesta pormenorizada que había hecho sobre el apoyo en ese momento al ISIS en el norte de África y en el Medio Oriente, y es muy revelador, y ahí sí que es muy inquietante compararlo con lo que pasa con Europa. Entre el 1,5 y el 3% de las poblaciones de la región apoyaban al ISIS.
Vox en España tiene un 12 o 30 o 13%, ¿no? Pensemos en Meloni, que está gobernando, Orbán en Hungría también. Cuando se habla de radicalización, pues se hace también de una manera como con un cierto racismo, ¿no? Pues, entonces se considera que ese 1,5% o ese 3% es enormemente dañino, porque esto es una cosa que ya decía Gaetano Mosca bajo el fascismo, decía, es que da igual cuántos seáis, porque una minoría organizada siempre tiene mucho más poder que una mayoría desorganizada. Entonces, una minoría organizada, armada, con un proyecto internacionalista y al mismo tiempo religioso, supremacista, pues siempre va a tener ventaja sobre los pueblos desarmados que se pronuncian contra él. En todo caso, en estos días, como sabemos, ha ocurrido algo que a algunos nos ha producido una enorme alegría, al mismo tiempo que también temores respecto del futuro, que tiene que ver, y por eso he introducido las revoluciones árabes, que tiene que ver con el derrocamiento del régimen dictatorial de los Assad en Siria, ¿no? Es verdad, si pensamos en marzo del 2011, pocos días después de ese artículo de Khaled Shariah, pues empezaban las primeras manifestaciones en Beira, empezaban en Damasco, y desde luego, si lo que ha ocurrido ahora a finales de noviembre, la caída del régimen de Al-Assad, tiene algo que ver con eso, yo creo que sí, no se puede decir que haya culminado la revolución siria como la imaginaban esos miles y miles y miles de jóvenes y no tan jóvenes que salían a las calles pidiendo primero reformas y después la caída del Nizam, como en otros puntos del mundo árabe y del norte de África. No ha acabado como se soñó en esos momentos, por el camino ha habido 11 millones de desplazados internos y externos, 500.000 muertos, 100.000 desaparecidos, cifras también espantosas. Y bueno, en esa historia, en esa, digamos, dilación del régimen de Hafiz primero y luego de Bashar al-Assad, su hijo, pues tienen mucha importancia también las intervenciones extranjeras, como sabemos, ¿no? Desde luego, pues una Arabia Saudí que patrocina a grupos islamistas radicales, pero en el caso de Siria, no lo olvidemos, está Rusia, está Irán, está Hezbollah, que en el año 2015 son quienes verdaderamente impiden que caiga el régimen. Y cuanto antes hubiera caído el régimen, hubiera caído en mejores condiciones para afrontar el futuro de Siria, porque entre otras cosas que ocurrió es que no una, sino probablemente 2 generaciones de sirios con un proyecto democrático en la cabeza fueron sencillamente laminados, destruidos, torturados y asesinados en las cárceles o en bombardeos. Y bueno, entonces hoy nos encontramos en un momento en el que cae el régimen de Bashar al-Assad finalmente, en una situación tanto regional como internacional muy inquietante, realmente muy inquietante, porque esto ocurre al mismo tiempo que Israel está acometiendo esta obra de exterminio de la población palestina, aprovechando para intervenir en Siria, bombardear Siria, lo ha hecho siempre, sin que respondiera jamás Bashar al-Assad. Lo hizo inmediatamente después de la caída de Bashar al-Assad para destruir todo, digamos, el arsenal militar sirio, pero es que ha añadido a eso una incursión por tierra con ese propósito expansionista colonial. Pero, claro, hay que pensar, y esto es lo que a mí me preocupa, que nos encontramos en un momento, pues, varias cosas. Creo que es importantísimo. Una cosa que decía Teresa en su intervención inicial, porque decía, este derecho internacional que hemos construido, bueno, muy precario, muy chapucero, que no ha impedido un montón de barbaridades, algunas de las cuales has citado tú, pero se podría hacer una lista interminable,
que por cierto, además, fueron judíos los que crearon ese derecho internacional, ¿no? Hersch Lauterbach y Raphael Lemkin son los que elaboraron los conceptos de crímenes contra la humanidad y de genocidio, el primero de los cuales fue usado en los tribunales de Nuremberg en el año 45. Bueno, pues, ¿qué ha pasado para que de pronto estemos en un mundo en el que no solo en términos geopolíticos, sino también en términos culturales y emocionales, hayamos pasado de la hipocresía al cinismo? Quiero decir, esto que tú decías, ¿no? Pues había como hacer todo el rato el paripé, pero cuando hacías el paripé, pues no, porque hacías el paripé no ibas tan lejos. Violabas las leyes que tú mismo te habías dado, por lo tanto te convertías en un hipócrita, pero seguías citando grandes valores. Y hemos pasado de la defensa hipócrita de los derechos humanos al desprecio público y exhibicionista de los derechos humanos. Y eso sí que eso es nuevo. Y en un contexto en el que se ha naturalizado de nuevo la guerra y la violencia como un medio para adquirir territorios. Hace unos días yo leí unas declaraciones de Vladislav Surkov. Vladislav Surkov fue viceprimer ministro de Rusia, la mano derecha de Putin hasta el año 2020, y él hablaba de una retranslatio imperi. La translatio imperi es un concepto medieval, que en el momento en el que, digamos, el imperio pasa del oriente al occidente, y él habla de esta retraslatio imperi, esta retraducción imperial para referirse a muchas de estas cosas que están ocurriendo en el mundo. A la invasión de Ucrania por parte de Putin, al genocidio israelí, a las ya numerosas alusiones de Trump a una posible conquista de Groenlandia o del Canal de Panamá. En definitiva, un contexto en el que se ha naturalizado la fuerza como medio de conquistar territorios. O sea que incluso estamos pasando, y esto es muy importante, yo no sé, me estoy pasando ya de tiempo seguro, que es muy importante esto de la expansión colonial, porque la paradoja de Israel es esta: en el momento en el que se descolonizaba el planeta y los Estados Unidos, que lo han dominado durante la segunda mitad del siglo XX y buena parte del cuarto de siglo que llevamos, decide no convertirse en una potencia colonial, sí en un imperio puntillista, con 800 bases en todo el mundo, pero no con conquistas coloniales orientadas a instalarse definitivamente en un territorio con sus propios colonos y a controlar la tierra. Pues en el momento en que se descoloniza el mundo, bien o mal, pues resulta que Israel es la única potencia colonial que queda y que sigue. Y descubrimos hoy que parecía un anacronismo desde luego dramático y terrible para la gente de la zona, y yo creo que para todos, pero ahora descubrimos que no era un anacronismo, era en realidad la vanguardia de este paso de la hipocresía al cinismo que está imponiendo como nuevo orden mundial, y en el que no podemos esperar de ninguna de las maneras que ese derecho internacional minado durante estos años pueda ocurrir con él otra cosa que ser aniquilado. Y el problema es que en estos momentos, incluso si hiciéramos, yo creo, así un análisis geopolítico frío, abstracto, decir, bueno, aquí lo que importa no es la gente, lo que importa no son los pueblos a los que masacran, no, lo que importa es la estabilidad mundial. Bueno, pues es que no hay ninguna potencia en estos momentos en el mundo capaz de estabilizar geopolíticamente el planeta. Estados Unidos es una fuerza imperial en declive, y desde luego no Rusia y tampoco China son capaces no ya, por supuesto, de
de introducir igualdad y justicia y paz y democracia. No son ni siquiera capaces de introducir estabilidad. Vamos a vivir, yo creo, un periodo de muchísima inestabilidad en el que el recurso a la fuerza va a estar cada vez más a la orden del día, y frente a esto, claro, la impotencia te puede llevar al conspiracionismo o a la aldea rural. Creo que hay que evitar los dos extremos, y aunque nos parezca poco, escribir y hablar y pintar y hacer música y manifestarse, creo que no debemos dejar de hacerlo ni un solo minuto del día si podemos, porque creo que se avecinan tiempos francamente sombríos, y cuanto más juntos estemos y más cosas hagamos entre todos, más posibilidad habrá de frenar el tsunami que se avecina. Gracias.